Damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos ya este segundo domingo ya del año poder meditar en su palabra y poder hacer que podamos bendecir el nombre de nuestro Señor. Damos gracias al Señor, no sé cómo habrán pasado ustedes estos dos domingos, ya rápido, ¿no? Ya estamos pensando en Semana Santa. Y luego ya Semana Santa ya estamos pensando en el 18 y después pensamos en Navidad y Año Nuevo y corre muy rápido, ¿no? Y muchas veces quisiéramos también nosotros, así como pensamos tan rápido en lo que se nos viene, poder también tener y pensar más en las Escrituras, en la palabra del Señor. Usted ya tiene sus apuntes ahí. Sería interesante poder ver ahí cómo aparece la introducción. Estamos con esta serie de sermones basados en el gozo del creyente. ¿Por qué los creyentes deben tener gozo? Aún en las dificultades que tenemos día a día, ¿por qué entonces la palabra del Señor nos manda a tener gozo? Y todo esto, queridos, cuando contemplamos las Escrituras, son las únicas, las Escrituras, las que nos pueden permitir atribuirnos, reclamar, por así decirlo, todas las bendiciones que el Padre nos ha dado en el Hijo. Hoy día somos todos bendecidos en el Hijo, por el Hijo. Y todo lo que hacemos lo debemos al Hijo, el cual Dios lo constituyó heredero de todo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿por qué hoy día? Esa es la pregunta que hemos ido haciendo toda esta semana. ¿Por qué los creyentes perdemos el gozo? Y el problema radical y el problema radica especialmente en la falta de las Escrituras. No leemos las Escrituras como debiera ser en nuestra vida diaria. Por eso que el profeta Oseas estaba en lo correcto al describir ahí en Oseas capítulo 4, versículo 6, donde dijo: mi pueblo fracasó, mi pueblo cometió pecado, mi pueblo hizo esto. ¿Por qué motivo? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Eso dice Oseas: mi pueblo fue destruido. Dejaron de lado las Escrituras, y un creyente cuando deja de lado las Escrituras, lo más probable es que va a perder la comunión y va a comenzar a perder el gozo y así sucesivamente, y va a dejar de orar y va a quedar inutilizado para la obra del Señor. Por eso que dice acá el texto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, dice el Señor, el profeta le estaba hablando al pueblo, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahora el profeta menciona las consecuencias de ignorar la palabra del Señor. Recuerda el salmista ahí en el Salmo 119, en el versículo 105, el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Con qué entonces limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y todo está basado, todo el Salmo 119 también está basado en la importancia, en la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero si no la leemos, pero no tan solo hay que leerla, sino que también hay que practicarla en nuestro diario vivir. Ahí no sé si están en sus apuntes, pero hay 4 peligros de abandonar las Escrituras. Estoy en la introducción. 4 peligros en el cual, es un problema esto. Primero, el peligro de abandonar las Escrituras, y eso es lo que dice. Tenemos un peligro grave de abandonar las Escrituras porque vamos a perder comunión. Segundo, el peligro de vivir la vida cristiana por la vista y no por la fe. Es un peligro, queridos, vivir este mundo por la vista y no por la fe. Y cuarto, es un llamado a volver a las Escrituras para gozarnos en Cristo. Necesitamos las Escrituras, en ella, así dice el Señor, lo que vamos a leer ahora. El Señor decía: los profetas, los salmos, todos hablan de mí. Cristo, Cristo, Cristo. Y si no nos apropiamos de estas bendiciones, de este conocimiento para vivir una vida con gozo en este mundo, no sé entonces
¿Qué puede darnos gozo en este mundo? El pastor Juan la semana pasada hizo la diferencia muy enorme, ¿no?, entre lo que era gozo y alegría. Y damos gracias al Señor. Entonces, viendo esto, queridos, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué no tiene gozo? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene gozo, hermanos? Increíble. Buenas preguntas. La respuesta tiene que ver con la falta, como dije al principio, de las Escrituras. Si somos cristianos, debemos entonces amar profundamente la Biblia. Con la falta de sometimiento a las Escrituras. Muchas veces existe esto en nuestros corazones, la anarquía de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y eso es lo que decía Pablo: lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no hago, eso no quiero hacer. Una lucha constante. Entonces de esto trata, queridos hermanos, este sermón, acerca de esto. Así que vamos ya directamente a las Escrituras, al primer punto que vamos a ver ahí, y antes vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos brindas nuevamente de poder abrir tu palabra y de poder encontrar, Señor, los tesoros más valiosos que pueda tener un ser humano, que es tu palabra. Tu palabra que es inspirada y es útil para toda buena obra, para hacernos más santos, para toda buena obra, para crecer, para madurar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos cuando viene el no deseo de poder abrir tu palabra y empaparnos de ella. Y de hecho el Señor ordenó eso, escudriñar las Escrituras, porque ahí tenéis la vida eterna. Señor, las Escrituras hablan de ti, de tu corazón. Habla de lo que tú tienes para nosotros. Entonces, Padre, cuando nos acerquemos a ellas, ayúdanos a hacerlo con humildad y con sencillez de corazón, para que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos y que sea tu Santo Espíritu, Padre, provocando la obra perfecta y el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Señor, háblanos. No queremos voz de hombre, queremos tu voz, hablando a nuestras conciencias, hablando a nuestros corazones y transformándonos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Lucas, capítulo 24. No sé cuántas veces he leído este mensaje, he leído esta historia que hay de estas dos personas que van camino a Emaús. Y es maravilloso porque esto nos puede ayudar a nosotros. Tal vez puede ser un fiel reflejo de cómo caminamos en este mundo y cómo es el camino de estos dos que iban camino de Jerusalén a Emaús, conversando de la vida diaria, discutiendo algunas cosas. Entonces vamos a ver aquí en el punto número 1 que la falta de las Escrituras nos distrae de la comunión. ¿Está de acuerdo conmigo? La falta de las Escrituras va a distraernos de la comunión con Dios y ese es un peligro que hay que evitar. Si pudiéramos pasar horas y horas meditando en la palabra del Señor, vamos a concentrarnos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y el finalizador de la fe. Eso dice Hebreos. Pablo le decía a los hermanos, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque arriba está sentado Cristo a la diestra del Padre. Entonces la Biblia es Cristo-céntrica. Y de Él vamos a hablar ahora. Y por eso es que necesitamos entonces, vamos a leer ahí los 35 versículos. Espero ser breve, pero no me pidan tanto, por favor, con esto. Sufro con el tiempo, ustedes saben eso, así que vamos a ver con la ayuda del Señor qué podemos ver ahí. La primera parte es, estos dos iban discutiendo y la discusión solamente se va a centrar en la falta de fe de estos dos. Y de hecho Cleofas le hace ver al Señor la falta de fe de él y de su compañero.
Vamos a ver cómo nos va ahí a partir del versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13, y vamos a leer hasta ahí al versículo 15 al respecto. 2 versículos donde vamos a ver que hay un problema, que la discusión es por sobre la fe. Ese es el problema. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer ahí, del versículo 13 al 15. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuál era la conversación? No era una conversación edificante. No era una conversación rodeando a Cristo. No era una conversación de aflicción, no era Cristo, más bien era una charla que no estaba basada en el gozo de la resurrección de Cristo. La base no estaba ahí. Ellos no iban conversando con su otro amigo tal vez, o con una mujer. Algunos dicen que era un hombre y una mujer, pero da lo mismo, estos dos iban hablando en el camino, pero no iban hablando, dice, qué maravilla, el Señor resucitó. No era su tema. Su tema era un tema de tristeza, de falta de fe, porque su Señor no había resucitado, según ellos. A pesar que habían sido informados que había resucitado, que ya la tumba estaba vacía, ellos iban discutiendo este tema. Su conversación no era de edificación, su conversación no era Cristo, su gozo no era Cristo, el Señor resucitó, amén, ese Señor resucitó, no era ese su tema. El puritano Richard Griman dio y sugirió 8 formas de leer las Escrituras. 8, que se las voy a decir ahora. 8 formas que nos va a ayudar para comprender las Escrituras en su máxima amplitud. Eso es lo que dijo el puritano Richard Griman. Primero dijo, lean las Escrituras con diligencia. Es el primer punto. Lean las Escrituras con diligencia. Segundo, lean las Escrituras preparando su corazón. Preparen su corazón para leer las Escrituras. Que sean diligentes, intencionales, ¿no? Con diligencia, con sabiduría. Lean las Escrituras con sabiduría. Lean las Escrituras con meditación. Mediten en ella. Luego decía que mediten en las Escrituras, en las conversaciones diarias que podamos tener con otros, que podamos compartir un texto bíblico, un estudio bíblico, y decir, sabe hermano Víctor, leí un texto, conmovió mi corazón, quiero compartirlo contigo. Después decía, lean la Biblia con fe. Lean la Biblia con fe. Después se las voy a tirar de una, pero ahora voy poco a poco. Lean la Biblia con práctica. Practiquemos la palabra del Señor. Y por último, lea la Biblia con oración. Ore la Biblia. Órela. Ahora se la largo de una, si no la anotó. El puritano dijo 8 formas de leer la Biblia. Primero, con diligencia, con preparación, con sabiduría, con meditación, conversación, fe, práctica y oración. De hecho, esto ya lo había dicho, si pueden proyectar, Esdras, capítulo 7, versículo 10, ya lo había dicho este hombre en las Escrituras. Vea lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, que es el extracto de esta, para que podamos comprender cómo entonces la palabra del Señor hace un efecto en nuestra vida. ¿Qué dice Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirle y para enseñarle en Israel sus estatutos y sus decretos. Eso es lo que hace Esdras en el pueblo de Dios. Toma la palabra del Señor, prepara su corazón para leerla, para investigarla, para inquirir en la palabra, en la ley de Jehová, después para cumplirla a sí mismo y después para enseñarla al pueblo.
Ese tiene que ser nuestro hábito diario con la palabra del Señor. Y Jesús así también lo dijo. Recuerden ahí en la oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que dijo este puritano. Otro puritano dijo lo siguiente: ven a la palabra con un santo apetito y un corazón dócil a la enseñanza. Siéntate a escuchar la palabra con atención, recíbela con humildad y mézclala con fe. Luego retén la palabra, ora acerca de ella, practícala, habla a otros acerca de ella. Porque la palabra de Dios nos va a aumentar nuestro gozo. Cuando estemos pasando por aflicción, la palabra del Señor es como un bálsamo. La palabra del Señor debe ser más dulce que la miel a nuestros corazones. Ella es la que cura nuestras heridas. Ella es la que nos acerca a Dios. Y cantamos un himno muy famoso, Santa Biblia, eres un tesoro. ¿Es un tesoro? ¿La considera un tesoro, queridos? ¿Vas a ella cuando estás afligido, afligido? La puedes meditar orando al Señor y escudriñando lo que aquí aparece y poder decir al Señor muchas veces cuando la leo y que pueda conmover mi corazón y decirle al Señor cuando leo su palabra: el Señor Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Lo crees? ¿Y por qué perdemos el gozo? El salmista decía eso. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará para descansar y juntos a aguas de reposo me pastoreará. Le decimos al Señor: tú eres mi pastor, tú suplirás mis necesidades. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré. Recuerda lo que decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios mío, qué impresionante. Quiero que ponga atención con lo que le voy a decir. El gran evangelista puritano John Rogers advirtió a su congregación sobre el descuido de la Escritura, diciéndoles que Dios podría decir lo siguiente. Escuche bien esto. Se lo voy a repetir para que lo entienda bien. El gran evangelista y puritano John Rogers advirtió a su congregación sobre el descuido de la Escritura, diciéndoles a su iglesia que Dios podría decir lo siguiente. Eso es lo que dice Dios: por mucho tiempo les he confiado mi Biblia. Eso dice Dios. En algunas casas está toda cubierta de polvo y telarañas. Ustedes no se preocupan por escucharla, dice Dios a través de este evangelista. ¿Así es como usan mi Biblia?, pregunta Dios. Bien, dice Dios, ya no tendrán más mi Biblia. Luego Roger tomó la Biblia y comenzó a alejarse del púlpito. Luego se detuvo, cayó de rodillas y asumió la voz del pueblo que imploraba: Señor, haznos lo que quieras, pero no nos quite la Biblia. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye nuestros bienes. Solo déjanos la Biblia. Déjanos la Biblia. No te lleves tu Biblia. Déjanos la Biblia. Mata a nuestros hijos. Quema nuestras casas. Pero no te lleves la Biblia. Queridos, la amamos. ¿Eso es lo que se dicen, dice Dios? Replicó el ministro personificando a Dios. Y dice Dios, bien, los probaré algún tiempo más. Y aquí está mi Biblia para ustedes. Veré cómo la usan.
si examinan más, si la obedecen más y viven más de acuerdo a los preceptos que están en las Escrituras. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, pero no te lleves tu palabra, no te la lleves. Punto B. Volvamos a Lucas, capítulo 24. La falta de fe nubla la gloria de Dios. Versículo 16 y versículo 17. ¿Qué es lo que dice el 15? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, el mismo Señor se acercó a ellos y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces nosotros recibimos la palabra del Señor y somos sumamente descuidados? El versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17, y Jesús les pregunta a Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mire lo que después dice el Señor, ¿y por qué estáis tristes? ¿Nos parecemos a ellos en nuestro caminar diario por el mundo? ¿Qué pláticas, queridos, tienen ustedes cuando se juntan? ¿Es tristeza? Y muchas veces los creyentes nos comportamos como que si el Señor nunca hubiese salido de la tumba. Como que si el Señor no estuviera sentado al lado derecho de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Lo ignoramos. Y vivimos vidas sumamente tristes. Y eso es lo que dice el Señor. ¿Qué conversaciones tienen? ¿Y cuáles eran las conversaciones? Arriba dice, iban discutiendo sobre aquellas cosas que habían acontecido. Su corazón no estaba conectado con Dios. Cuando los apóstoles, aquellas mujeres que fueron, recuerda, el día domingo temprano a ver el sepulcro y la piedra ya estaba removida y vieron dos ángeles. Y el ángel les dijo, ¿por qué buscáis en este lugar? Él ya no está aquí. Él resucitó. Él resucitó. Qué maravilloso. La falta de fe nubla la gloria de Dios. Teniendo al Señor al lado, no le conocieron, queridos. No le conocieron. No se apropiaron de las enseñanzas cuando el Señor otras veces atrás le había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca por mano de hombres y muera al tercer día, y resucita al tercer día. Se lo olvidó muy rápido. Se les olvidó muy rápido. Tenemos una memoria a corto plazo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hacemos con estos textos cuando él dice, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Quién entonces? ¿Quién se va a atrever a acusar a los escogidos? Dios es el que justifica. Amén. Amén, por eso. Dos enemigos del gozo en el punto B, si quiere, no sé si están en sus apuntes, dos enemigos, mas los ojos de ellos están velados. No veían completamente, no veían más allá, estaban nublados. Y no estaban nublados, querido, por la gloria de Dios. Estaban nublados por su incredulidad. La palabra velado lleva la idea de impedir. También tiene la idea, otra acepción, de confiscar. Su corazón estaba confiscado por su incredulidad. Era preso, no de la gloria de Dios, era preso de su incredulidad. También tiene otra acepción que significa apresar. Estaban velados. Entonces la pregunta es, queridos, ¿de qué estaban presos? ¿Por qué estaban velados sus ojos? Y el segundo enemigo, y que Jesús conocía sus corazones y les dijo, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué? ¿Por qué? Increíble pregunta, ¿no? Caminamos por este mundo y muchas veces caminamos con ojos velados
y caminamos tristes, pateando piedras y sintiendo que el mundo se acabó para nosotros. Y ofendemos el poder de Dios. Lo limitamos. Letra C, versículo 18 al 20, una respuesta a la falta de las Escrituras. Jesús tiene que entrar ahora a conversar con ellos. Mirar al Señor externamente. Vamos a ver el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, responde Cleofas acerca de esto. ¿Por qué? ¿Qué pláticas son estas? Recuerde, esa es la pregunta. ¿Qué pláticas son estas? Y el Señor le dice, porque estáis tristes. Y ahora responde Cleofas y le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, increíble lo que dice acá, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nunca dijeron estos dos, Cristo resucitó. Nunca le dijeron eso. Él era un varón poderoso, pero si era poderoso, ¿por qué no creyeron que iba a resucitar? Qué diferencia, ¿no? Eso es lo que dice. Y de Jesús le dice, es Jesús Nazareno. Me recuerdo que Natanael le dice a Felipe, puede salir algo bueno. ¿Recuerdan ustedes cómo algo despectivo puede salir algo bueno? Ahí en Juan capítulo 1, versículo 46. ¿Puede salir algo bueno de allá? Puede ser. Y además Cleofas le está diciendo, él era un varón, era un profeta, qué bien, era un profeta. Pero no era su Señor resucitado, no era el Rey de la Gloria. Ni siquiera pudieron descubrir en su cabeza las huellas de aquella corona de espinas para poder decir, es mi Señor, es el que murió por mí. No lo descubrieron. Era tanta la nube, tan pesada en sus ojos, que no descubrieron al Cristo resucitado. No lo descubrieron, queridos. Era un varón poderoso en obra y palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Y de qué sirve? Jesús se acerca a los suyos en otra ocasión y le dice, quiero saber qué dicen el pueblo de mí. Y uno de los apóstoles le dijo, Señor, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías. Y Jesús le pregunta a ellos y dice, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? No me importa lo que dice el mundo, me importa lo que digan ustedes. ¿Y qué dice Pedro? Señor, tú eres Dios, tú eres el Cristo. Bien, Pedro, bien. Jesús entonces le va a dar una respuesta a la falta de las Escrituras. El versículo 19 es lo que muchas veces podemos nosotros practicar en nuestras vidas, mirar al Señor Jesús externamente, como lo miraron estos dos acá. Es un varón, Jesús de Nazareno, varón perfecto, varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el mundo. ¿Y eso qué es? Y se dan cuenta cómo va este diálogo. Y mientras van por el camino conversando estos tres, el Señor con estos dos, y el Señor con tanta paciencia los escucha y examina sus corazones. Y ustedes están tristes. ¿Por qué? ¿Cómo habrá calado en el corazón del Señor estas palabras? ¿Por qué están tristes? ¿Eres tú el único forastero que no sabe de estas cosas? ¿Cuáles cosas? Había un varón profeta de Nazaret, era poderoso.
pero no resucitó. Qué lástima. Y nos vamos muy apenados. Queridos, cuando comienza el libro de los Hechos, capítulo 1, estaban ahí los apóstoles mirando al cielo mientras Jesús se iba en una nube al cielo. Y viene una voz del cielo que decía, este mismo Jesús que os ha sido tomado de esta manera para el cielo, de la misma manera volverá. Y el Espíritu Santo, esta voz le dice a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de Dios. La promesa que Él vendría en su Santo Espíritu a morar en la vida de los creyentes. Punto número D. No sé si aparece ahí en sus apuntes. Si van conmigo, ahí es interesante. La falta de fe hace desconfiar de las Escrituras. Versículo 21 al versículo 24. El doctor Stanley dice lo siguiente, que a Satanás le gusta usar el temor y la duda para desanimar a los creyentes. Sabe que si lo logra, hacerle cuestionar a Dios, tal vez usted se dé por vencido y abandone la voluntad de Dios para su vida. Él sabe eso. Interesante. Versículo 21 dice así, la palabra del Señor. Pero nosotros, dice Cleofas, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No era suficiente para estos. No era suficiente, queridos. No es suficiente toda la gracia benevolente sobre nuestra vida y aún tendemos a desconfiar de la palabra del Señor. Qué increíble. Qué parecidos somos a estos dos. Y ellos iban en un recorrido no muy largo, no más de 11 kilómetros de Jerusalén. De Jerusalén a Emaús, no era tanto. Caminando de estas cosas. Ellos dijeron, el Señor había de redimir a Israel. ¿Por qué no lo creyeron? Si los profetas, los salmos, hablan del Señor. Moisés habló del Señor. ¿Por qué no lo creyeron? Esta nube que tenemos acá sobre nuestros ojos. Queridos, ¿cómo vamos con esto ahora? ¿Qué pensamos ahora del gozo? ¿Qué pensamos cuando vengan las dificultades sobre nuestra vida? ¿Cómo entonces vamos a enfrentarnos al diario vivir para poder seguir confiando en el Señor? Estas son lecciones de vida. Podemos aprender cómo estos dos se nublaron completamente, no creyeron. Y querido, esto no dicta mucho de la realidad que tenemos hoy día en nuestras iglesias. Cantamos himnos, letras bíblicas y no conmueven, pareciera, nuestros corazones. No conmueve. Cantábamos, ven, es hora de adorarle. Está bien. Si el hermano que dirige no dice, hermanos, parémonos. Esto tampoco es mecanizado, ¿no? Ya, hermanos, levanten todas sus manos ahora, ya bájenla. Esto nace del corazón. De ahí nace. Nace de una vida agradecida a Dios, de saber que íbamos camino al infierno y hoy día somos coherederos con Cristo, en Dios. ¿Lo cree? ¿Y por qué no lo demostramos? ¿Por qué tenemos esta nube? Podrá estar pasando la mayor gran dificultad, ya sea en salud o cualquier otra dificultad. Pero queridos, ¿dónde vamos entonces? ¿A dónde vamos a ir para poder dejar nuestras cargas? Recuerda lo que dice Pedro, echando sobre Él todas vuestras cargas, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro. Bueno, avancemos.
Ustedes ya ahí están con sus apuntes. Punto número 3. Las Escrituras hablan de Jesús. Vamos a leer versículos 25 y 26. El Señor ahora lo que va a hacer reaccionar a la falta de fe de ellos. Ya me esperaba que el Señor había esperado mucho tiempo para poder decirle, momento, algo está pasando acá. Versículo 25, versículo 26. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y lo dice con un signo de exclamación. Y dando a entender entonces el Señor que estos dos hombres conocían las Escrituras, no eran ignorantes acerca de esto. Lo conocían, sabían de estas cosas. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pedro cometió el gran error de decirle al Señor, Señor, ni se te ocurre ir a Jerusalén. Ten compasión de ti mismo. ¿Cómo vas a ir a morir allá? ¿Y qué le dice Jesús? Qué bien, Pedro. Gracias por este consejo. Ni lo sabía, ¿eh? Apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Es necesario que el Hijo de Dios fuera a Jerusalén y morir por nosotros. Y el Señor le dice a ellos, oh insensato. La insensatez es alguien que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos. Eso le está diciendo al Señor. Ustedes son inmaduros, no conocen las Escrituras. Recuerdo ahí en Apocalipsis capítulo 1, si podemos ir, no está en mi apunte, pero lo recordé ahora, es un texto que me maravilla cada vez que lo leo, cuando el apóstol Juan, ya un hombre viejo, el Señor se le acerca y muestra su gloria. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía esta voz: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y miren lo que dice Juan ahora en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y miren lo que dice, queridos, Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué imagen del Cristo resucitado, qué imagen. Y él, dice este Cristo resucitado, puso su diestra sobre mí, diciéndome: Juan, deja de temer. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esa debe ser nuestra imagen del Cristo resucitado. El ser más precioso que puede invadir nuestro corazón, aún en la alegría y aún en la tristeza. Cristo es preeminente en todo. Él debe ser preeminente, a Él debemos de buscar para bendecir y glorificar su nombre. Él tiene que crecer en nosotros y nuestro ego ser menguado a cada momento para que Cristo brille más y más y el Espíritu Santo haga en nosotros a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso fuimos predestinados, para tener la imagen del Señor Jesús en nuestras vidas.
Oh insensatos de corazón. Y después el Señor les dice, y tardos de corazón. Esta palabra tardo de corazón, uno que no tiene el corazón de Dios. Eso es. El Señor sabe lo que hizo, desechó a Saúl. Y sabe lo que fue en busca de un hombre que tuviera el corazón de Dios. Y lo halló, lo encontró. ¡Ay! Queridos, si hay. En la iglesia del Señor pueden haber corazones que tengan el corazón de Dios. Pueden haber creyentes que quieran humillarse constantemente ante la presencia del Señor. Y cuando estén pasando dificultades, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él es mi Señor, Él peleará por mí, yo le voy a entregar mi causa a Él. Y aunque los montes se traspasen de un lugar a otro, no temeré. Oh, queridos, eso es lo que dice Santiago, vivamos. Y también Pablo a los romanos, vivamos por fe. Vivamos por fe. Si el Señor no está muerto, querido. Y venimos a la iglesia y cantamos como que el Señor nunca hubiese salido de la tumba. Si pudiéramos contemplar más allá de nuestros ojos y contemplar cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí en la carta a los Hebreos nos dice, vengan confiadamente ante el trono de la gracia para hallar descanso. Esta es la única fuente de descanso para nuestras vidas, el único. No hay más, queridos. Señor, quema nuestras casas, mata a nuestros hijos, pero no nos quites tu palabra, decía este hombre, tardos de corazón. Jeremías capítulo 29, si vamos ahí, versículo 13 al 15. Dice el profeta Jeremías, hablándole al pueblo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Me buscaréis, y el Señor dice, allí estaré. No me voy a esconder. La única manera que Dios va a cerrar sus oídos, va a esconder sus ojos de nosotros, es cuando nosotros vivamos en pecado y no confesemos nuestros pecados al Señor. Esa es la única solución que Dios pueda apartar sus ojos de nosotros, para no escuchar nuestras oraciones. Es interesante. Queridos, vuelvo a repetir y perdónenme esto. Quítanos nuestras casas, mata a nuestros hijos, pero no nos quites tu palabra. Querido, qué gozo es cuando los creyentes traen sus Biblias a la iglesia. Qué gozo es para que aquellos que traen su Biblia y las tienen rayadas, y ya que las letras casi ni se notan. Pero sabe hoy día lo que hemos reemplazado, que sale más cómodo, traer el celular y la tablet. Y estamos lejos entonces de lo que este puritano dijo. Señor, quema nuestras casas, mata a nuestros hijos, pero no nos quites la palabra de Dios. Querido, ¿te avergüenza traer la Biblia por el camino? ¿Te avergüenza? ¿Te avergüenza traerla a la casa del Señor? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? Bueno, para meditar. Oh insensatos y tardos de corazón. Volvamos a Lucas. Vamos a leer ahora los versículos 27 al 29. Y el Señor les va a decir ahora el argumento del Señor. Lucas 24, 29. Mas ellos obligaron a quedarse, dice. Bueno, leamos un poquito más arriba, ¿no? El versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice el Señor, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían.
de Cristo, del Cristo que iba a morir e iba a resucitar. Llegaron a la aldea a donde iban y el Señor sabe lo que hace, hizo como que iba más lejos. Dice, no, yo voy derecho, muchachos, yo voy derecho. Qué impresionante esto. Los profetas, versículo 29, hablan. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues aquí a quedarse con ellos, y en todo este diálogo nunca estas personas dijeron Cristo ha resucitado. Queridos, tal vez en tu comunidad nunca has hablado de Cristo. La gente sabe que eres cristiana o cristiano. ¿Por qué? Porque a lo mejor sales con tu Biblia. O porque a lo mejor le pones corbata a tus hijos para venir el día domingo a la casa del Señor y todos bien peinaditos, ilustrados. ¿Por eso eres un cristiano? ¿O eres un cristiano porque al abrir tu boca hablas de Cristo y dices como Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios? Porque eres conocido. ¿Por qué? Porque pones la música muy elevada para que digan, qué lindos himnos, ¿eh? O tu testimonio refleja a Cristo en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que sea. Todo este trayecto, ninguno de estas dos personas hablaron del Cristo resucitado. Se centraron en otras cosas. Se centraron en lo que ellos pensaban, ignorando las Escrituras. Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban, las Escrituras hablan de mí, de Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Versículo 30, versículo 32. ¿Sabe lo que hacen las Escrituras en este párrafo? Las Escrituras van a abrir los ojos y van a proporcionar gozo. Eso es lo que va a hacer, versículo 30 al versículo 32. Las Escrituras abren los ojos y proporcionan gozo. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomen mucha atención lo que viene porque es impresionante. Ahora estamos casi en el clímax de esta historia. Jesús dice que está con ellos sentado porque iba más allá y ellos dijeron, no Señor, vente para acá, no vayas, ya el sol ha declinado, quédate con nosotros. Y aconteció que el Señor estando con ellos a la mesa tomó pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos. Qué increíble. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y qué más? ¿Y cuándo nos abría las Escrituras? ¿Impacta las Escrituras tu vida, queridos? Qué increíble. Las Escrituras abren los ojos y proporcionan gozo, esperanza, alivio para nuestras vidas. Las Escrituras es todo lo que necesitamos. Quédate con nosotros, porque ya el sol ha declinado. Y el Señor se sentó con ellos. Y vea lo que dice el 30. Tomó pan y lo bendijo y lo partió. Después de eso, sus ojos fueron abiertos tremendamente. La pregunta es, ¿por qué se dieron cuenta que era el Señor? ¿Por qué recién ahí se dieron cuenta? Versículo 30. Y aconteció que estando con ellos a la mesa,
tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 30, es base, subráyelo en sus Biblias. Queridos, hagan un sello en su corazón con el versículo 30. Algunos comentaristas del versículo 30 dicen lo siguiente, indican que en ese momento cuando el Señor parte el pan, vieron estos dos, vieron sus manos traspasadas y vieron que estaba ahí la perforación de los clavos en sus preciosas manos. Y reconocieron a su Señor, que sus manos estaban perforadas por aquellos clavos. Y recordamos Isaías 53, quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Y con esos pecados fue conducido al matadero, donde no abrió su boca y donde en la cruz decía, está terminado, está concluido. Por eso que el versículo 30, algunos comentaristas dicen eso, que lo reconocieron al final, porque abrió las Escrituras, pero también vieron sus manos. Al partir el pan, vieron al Señor. ¿Te impacta esto, queridos? ¿Te lleva a meditar en el gran amor del Señor por nosotros? Cuando Él venga nos va a mostrar sus manos y va a mostrar su cabeza ensangrentada y va a demostrar el orificio que tenía en uno de sus costados y va a mostrarnos sus pies clavados por aquellos clavos. ¿Necesitamos ver para creer entonces? ¿Necesitamos ver? ¿Necesitamos más evidencia para poder salir de este salón y decir, Dios está conmigo? Si Él cuida de las aves, entonces cuidará también de mí. Él es mi Padre. ¿Necesitamos ver para creer? Juan capítulo 20. Ya me queda poco, hermanos, así que por favor, paciencia. Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué era tan importante para el Señor mostrar esto? Porque eran las evidencias de lo que sufrió por mí, de lo que estuvo y hasta dónde llegó. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron, viendo a su Señor. Qué increíble, viendo a su Señor. Capítulo 20, ahí mismo, versículo 24. Pero hay uno que no estaba en esa situación. No estaba, llegó tarde. El famoso Tomás. Llegó tarde. Mire lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros apóstoles, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
me niego a creer. ¿Por qué tan importante para Tomás esto? Sus manos preciosas, sus manos clavadas, sus manos que nunca cometieron pecado, sus pies que nunca fueron conducidos al pecado, su corona que no merecía una corona de espinas, porque Él es un rey, es un profeta, es nuestro sumo sacerdote que nos lleva delante del Padre y nos reconcilia constantemente por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y nos limpia de todos nuestros pecados. Él es Jesús. Querida iglesia, si no sabes quién es Jesús, te lo presento ahora. Él es Jesús, el Salvador, el Señor. ¿Qué harás ahora por Él? ¿Le darás tus posiciones? No. Lo que Él pide de ti, que seas un testigo fiel del Evangelio. Que hables de Él al levantarte, al acostarte, cuando andes por el camino, cuando hables con la gente. Habla de Jesús. No como estos dos. Qué increíble. 8 días después, Jesús tiene compasión de Tomás. 8 días después. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora está Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de él y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Tomás, ven, tengo algo que mostrarte. Ven, Tomás, gózate, alégrate. Y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué les parece? Para meditar en esto. La fe, volvamos a Lucas, versículos 33 al versículo 35 del capítulo 24 de Lucas. La fe produce el impulso para hablar entonces ahora de Jesús. Capítulo 24, versículo 33. ¿Qué hacen estos dos ahora cuando reconocen a su Señor con sus heridas y con todo? Versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron ahora a Jerusalén, no con Jesús, sino que volvieron estos dos a Jerusalén. En la misma hora se levantaron y fueron a Jerusalén. ¿Y saben lo que hicieron? Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Y saben lo que les dice? Ha resucitado el Señor. Ahora lo creemos. Ha resucitado el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque le vimos. Vimos sus manos, vimos sus pies. Lo vimos, Él habló con nosotros. Y cuando nos abrió las Escrituras, nuestro corazón fue inflamado. Fue inflamado. Ardía poderosamente en nuestros corazones. Y ha aparecido Simón. Y quiero seguir solamente para leer esto y después dejarlo algunas preguntas de meditación. Leamos, por favor, si me permiten, hasta el versículo 49. Se los prometo que no los voy a desarrollar, pero sí se los voy a leer. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Al partir el pan, porque ahí mostró sus preciosas manos. Hay un himno muy antiguo que se llama Manos Cariñosas. Manos cariñosas. Aquella misma mano
cuando se la puso a Juan el teólogo y le dice el Señor: deja de temer, Juan, yo soy el Señor. Yo tengo todo control, dice el Señor. Queridos, eso es vivir por fe y no por vista. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué dice Jesús ahora? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo soy, que yo mismo soy. Palpen, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Primera de Juan capítulo 1 es exactamente lo mismo. El apóstol dice: si nosotros vimos con nuestros ojos, palpamos con nuestras manos al verbo de la vida. Juan el teólogo dice eso. Y yo creo que a Juan el teólogo le faltó: yo me acosté en el pecho de mi Señor. Me acosté en el pecho. Y el Señor puso su mano sobre mí, haciendo un parafraseo de esto. Y el Señor le está diciendo esto. Y diciendo esto, en el versículo 40, le mostró las manos y los pies. Y como versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y vea el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, recuerden ustedes: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Versículo 48, y vosotros sois martureos, testigos de estas cosas. He aquí, queridos, estas son palabras antes de que el Señor ascendiera a los cielos. Son las últimas palabras del Señor a los suyos. ¿Qué impacto le habrá dado a estos hombres el ver las manos, el costado y los pies del Señor antes de ascender al cielo? Y dice el versículo 49, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando el Señor sus manos heridas, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se paró de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén ¿con qué? Con gozo, queridos. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Que así sea. Queridos, solamente 3 preguntas que están en sus apuntes para que las vayan meditando esta semana. ¿Qué prácticas puedes adoptar para recordar que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? ¿Qué práctica puedes tener la semana? ¿Qué prácticas? Las Escrituras, la palabra del Señor. Segunda pregunta, ¿cómo puedes demostrar que estás buscando el reino de Dios en tus decisiones cotidianas? Y tercera pregunta,
¿Cómo puedes ayudar a otros creyentes a experimentar el gozo que proviene de confiar en Dios? Para meditar en su palabra. ¿Oramos? Gracias a nuestro Dios por ser tan generoso con nosotros. Gracias, Padre, porque el apóstol Pablo decía que Él era el principal de los pecadores por el cual Cristo murió por Él. Señor, gracias por amarnos. Y Señor, el amor de nosotros no consiste en nuestro amor. Consiste en que Tú nos amaste primero. Entonces, Padre, en ese amor perfecto, ayúdanos a poder, Señor, ser agradecidos y estar conscientes por el camino que andamos todos los días. Padre, ayúdanos para reconocer y descubrir tus bendiciones sobre nuestras vidas. Pero, Señor, no lo vamos a hacer si tenemos nuestra mente nublada, nuestros ojos, Señor, que no ven estas cosas. Señor, ayúdanos para poder limpiar nuestros ojos con colirio. Ayúdanos, Señor, para poder vestirnos con tus vestiduras. Ayúdanos, Señor, porque solo no vamos a ser capaces. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, Señor, escuchando esto, somos débiles y Tú eres el fuerte. Padre, guíanos para que cada día podamos reflejar a Cristo y en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de enfermedad, de desilusiones, cuando perdamos algo importante, poder comprender que Tú no dejas de ser Dios, sino que Tú eres una roca inamovible. Y estás ahí, Padre, atentos, porque somos Tuyos a través de Jesucristo el Señor. Aumentanos la fe, danos paciencia y danos sabiduría para caminar por este mundo como embajadores, como hombres que estamos de paso por este mundo, porque algún día nos encontraremos con Tu Hijo, Padre, y le veremos sus preciosas manos, aún con esos orificios, aún sus pies heridos. Pero, Señor, no nos importaría besarlos. Señor, no nos importaría mancharnos con su sangre, como aquella mujer que derramó ese perfume sobre los pies del Señor. Padre, ayúdanos para reflejar a Cristo. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Te lo pido por amor, Padre. Te lo suplicamos. Señor, si quieres, quema nuestras casas. Mata a nuestros hijos. Pero no nos quites Tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier daga de 2 filos. Señor, ahora queremos, con un corazón abierto, cantar, porque ya hemos escuchado Tu palabra. Ahora queremos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.